Desde que empecé a conocer acerca de Dios y desde que Dios llegó a mi vida para transformarla, sentí que también podía llegar a la vida de muchas personas y hacer la diferencia. Durante todo este tiempo ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, porque transitar la vida sin Dios es bien diferente que transitarla agarrado de su mano, con su compañía, con la certeza de que el Espíritu Santo está guiando los pasos hacia dónde dirigirse. Y bueno, para mí en verdad que es una gran alegría que todos ustedes hayan tenido la oportunidad de vincularse a la página y poder recibir a diario estos mensajes que están pensados para llevar esperanza, para abrir la mente, para entender un poco más cuál es la razón por la cual nosotros vinimos a esta existencia. Tal vez no tengo, y es seguro que no tengo todas las respuestas, pero las respuestas que tengo quisiera poder compartirlas con todos ustedes y con la mayor cantidad de personas que sea posible, de modo que también un poco se caiga la venda y nosotros podamos entender el propósito por el cual Dios nos trajo a esta existencia. Hoy preparé para ustedes un tema que para mí ha sido fundamental en la vida y es abrir un poquito el panorama acerca de lo que es el Padre Nuestro. ¿Por qué Jesús dijo que esa sería una oración modelo a través de la cual nosotros podríamos comunicarnos con mayor efectividad o con mayor naturalidad con Dios? Quizá muchos de los que vayan a ver este video se lo saben de memoria porque lo aprendimos de niños. También yo tuve la oportunidad de aprenderlo, pero es importante que podamos ver por qué esta oración nos ayuda a entender un poco más acerca de la paternidad de Dios, acerca de la necesidad de nuestro corazón y acerca de los peligros a los que estamos expuestos. Pues muy bien, la oración del Padre Nuestro está registrada en el capítulo 6 de Mateo y este capítulo se desarrolla en un momento en el que Jesús se encuentra dando las enseñanzas acerca de las bienaventuranzas. Hay una cantidad de personas que le siguen y Jesús se sube un poquito a la ladera de la montaña para que lo puedan escuchar. Esta montaña en Israel, donde se realiza este evento, donde sucede esto, se encuentra en el norte, cerca de la costa del mar de Galilea, y ahí este monte se encuentra entre Capernaum y Tabgha. Ahí en medio de los campos de Genezaret, Jesús está enseñando a una multitud que anhela saber un poco más acerca de Él. Y mientras enseña, les habla acerca del perdón, les habla acerca del adulterio, les habla acerca de los juramentos, acerca del divorcio, acerca de las venganzas, de cómo debemos aceptar la vida y de cómo debemos procesar los diferentes eventos que van sucediendo a nuestro alrededor, las circunstancias que se presentan. Y en ese enseñarles, les habla acerca de la oración. Y la oración, la primera aclaración que Jesús hace es acerca de la postura. Resulta ser que en Israel los fariseos tenían la costumbre de pararse en las esquinas a orar, levantar las manos y hacer su cara de me siento arrepentido por lo que hago y muchas cosas. Y cuando ellos lo hacen, dice Jesús, ¿qué creen? Lo que están persiguiendo, que es que la gente los vea, es la única recompensa que van a tener. Porque cuando ustedes oren, no tengan esas actitudes hipócritas. Qué importante es checar que nosotros mientras oramos, revisemos el corazón y lo primero que veamos es hacia adentro antes que hacia afuera. Sé que a veces se hacen oraciones en las que la gente quisiera, Señor, castiga a esta persona por lo que me hizo, Señor, que esta otra persona reciba su merecido, antes que pensar en que todos nosotros tenemos dificultades de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, de la forma en que nos relacionamos, que necesitamos sanar también. Entonces Dios, Jesucristo, allí en el verso 5 y 6 dice, cuando ustedes oren, no lo hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas
y en los lugares por donde pasa mucha gente, pueden estar seguros que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y allí hable en secreto con Dios. Y su Padre, que los ve en lo secreto, los recompensará en público. A veces pensamos que podemos hacer muchas cosas cuando la gente no nos ve y que esas cosas quedan en lo escondido, en lo secreto, pero no es cierto, porque Dios que ve en lo secreto recompensa lo que hacemos en secreto de manera pública. Y las recompensas no siempre son positivas, porque todo lo que nosotros sembramos cosechamos. Y si sembramos malas cosas, cosecharemos malas cosas. Si nosotros en secreto nos reunimos o nos sentamos a pensar cómo nos vamos a desquitar de aquello que nos hicieron, que nos dolió, que nos destruyó, y entonces estamos planeando cómo hacerle daño a otro, seguramente eso también saldrá a la luz y tendremos la recompensa. Entonces sigue el Señor Jesús con sus recomendaciones y dice: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como lo hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Yo soy mamá de 6 hijos y sé qué necesita cada uno de ellos. Quizá no necesitan despertarse y decirme: mamá, sino por favor, te lo ruego, te lo suplico, necesito que hagas el desayuno. Porque yo sé que necesitan desayunar. Yo sé que sus zapatos se rompen. Yo sé que tienen frío. Yo sé que tienen temperatura y hay que cuidarlos. Y si yo, que soy un ser humano y que tengo miles de errores, soy una persona que está pendiente de darle a mis hijos lo que necesitan, ¿cuánto más Dios, que es un buen padre, está atento para darnos todo lo que necesitamos? Esa es la primera verdad que necesitamos almacenar en nuestro corazón antes de hacer una oración. Tener la certeza de que estamos hablando con alguien a quien verdaderamente le preocupa nuestra necesidad. Así que Jesús les dice: vamos a ver, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. ¿Repitió la oración conmigo? ¿Verdad que es muy hermosa? Bien, vamos a ver entonces parte a parte de qué se trata el Padre Nuestro. Lo primero que vamos a tener presente es que iniciando la oración estamos hablando con el Padre, un Padre que es nuestro, un Padre que no es como los padres que nosotros tuvimos en la tierra. Quizá nosotros, algunos de ustedes y yo personalmente, tuve una situación que pues se salió de mis manos, no podía elegirla, mi padre se fue antes que yo naciera. Y estuvo bien, porque como quiera que fuera, fue la situación que se presentaba del momento y tuve que vivir. Pero Dios fue el Padre que vino y me recogió y me dio a mi abuelo que me cuidó y me ofreció esa parte paternal. No tener un padre es una situación que quiebra el corazón de los hijos. No tener un padre presente, que ame, que respete, que cuide, que proteja, nos deja a expensas de muchas dificultades en la vida. Pero Dios viene para que nosotros restablezcamos esa parte paternal que perdimos. Que nosotros entendamos que si el Padre terrenal que no tuvimos se fue, no nos cuidó, no nos amó, Dios nunca se va a ir.
Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar. Esa es la importancia de entender a quién dirigimos la oración. Dios tiene la respuesta a todo lo que nosotros necesitamos. Y la oración la hacemos porque Dios es un padre, es un buen padre que se preocupa por sus hijos, que los ama, que los cuida, que tiene su oído atento a sus oraciones. Y de ahí es donde entra la confianza en el corazón, ¿no? Aunque nosotros nos sintamos en la situación más compleja. Hace poco veía un video y era curioso y chistoso, porque era un lugar dentro del avión, un espacio, donde desde la cabina de mando dicen: señores, este avión va a colapsar, los motores no funcionan y vamos en picada. Y sale toda la gente ahí orando, rezando, buscando a Dios. Y aunque sea un evento cómico, es lo que sucede en realidad. Dios es la respuesta cuando no hay respuesta. Dios es quien ayuda cuando no hay más quien ayudar. Dios es quien no voltea la espalda cuando nosotros estamos en angustia. No importa si no lo buscamos, no importa si de continuo no lo procuramos. Dios no se va. Dios siempre responde. Es un buen Padre. Y es importante que entendamos que es un Padre nuestro, porque también es Padre del que nos hizo daño. Si una de mis hijas viene y me dice que su hermanita le hizo algo y espera que yo le quite su mano porque le hizo algo, pues obviamente es algo que no haría. Pero muchas de las oraciones que a veces se levantan delante de Dios están diciendo cosas como esas. Señor, te pido que esta persona sufra todas las consecuencias de lo que me hizo y más, porque nuestro corazón está duro y se nos dificulta perdonar. Y se nos dificulta entender que el otro que nos hizo daño seguramente tiene muchos más problemas que nosotros, tiene muchas más heridas que nosotros, tiene muchas más dificultades que nosotros. Entonces, cuando empezamos la oración, necesitamos tener la certeza que Dios es Padre, pero es Padre de todos los que nos acogemos a Él como sus hijos. Pues muy bien, nosotros somos sus hijos. Y es importante que sepamos que pertenecemos a alguien. Tuve la oportunidad hace muchos años de trabajar con habitantes de calle. Y conocí a una chica, tendría unos 36 años, que se llamaba Sandra. Cuando Sandra empezó a hablar conmigo, le pregunté sobre sus papás. Y me dijo: llevo toda mi vida en la calle. Y me puse ese nombre porque me pareció bonito. Pero no tengo un INE, no tengo una cédula de ciudadanía, no tengo una identificación. Porque no sé quiénes eran mis padres. Simplemente, desde que yo tengo uso de razón y recuerdo, he estado en la calle. Y dije: uy, qué complejo. Cuando nosotros vemos que los niños los adoptan en un hogar, tarde que temprano ese niño tiene la necesidad de saber sus orígenes. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué no estaban presentes? Todos los hijos que crecimos sin padres en algún momento nos preguntamos: ¿por qué se fueron? ¿Por qué no estuvieron? ¿Por qué me abandonaron? Y es importante que esa herida sea sanada. Cuando Jesús habla acerca de que nosotros somos hijos de Dios y que Dios es el Padre a quien nos dirigimos en oración, quiere que entendamos que sí hay un Padre presente con el que vamos a estar toda nuestra vida. Y ese Padre nunca nos va a dar la espalda ni nos va a señalar: es que tú. Quizá tuvimos padres que nos miraron y nos dijeron: es que tú no sirves para nada, es que tú esto, es que tú aquello, es que tus formas, es que tu figura, es que tu cara, es que lo que espero de ti. Pero Dios no está en ese plan. Dios es un Padre que ama, que acoge, que cuida. Y de hecho, en algún momento Jesús, cuando entra a Jerusalén, previo a ser crucificado,
llora y le dice a los israelitas cómo quisieran, cómo hubiese querido acogerlos como la gallina mete sus pollitos debajo para protegerlos, pero ustedes no quisieron. Somos nosotros los que no queremos, no es Dios. Somos nosotros los que no lo buscamos, no es Él quien se ausenta. Dios no se ausenta, nosotros nos vamos de su presencia y nos volteamos sencillamente, porque no hay forma de que Dios esté o desaparezca de un lugar. Cuando nosotros oramos y decimos Padre nuestro, que tengamos esa seguridad de que quien va a escuchar la oración está interesado. Sí está interesado. Está interesado en lo que te duele, está interesado en lo que te destruye, está interesado en sacarte adelante, está interesado en llevarte a una vida diferente. Así es como Dios está interesado en nosotros. Ahora dice que estás en los cielos. Cuando nosotros tenemos la certeza de que hay un cielo, tenemos la certeza de que también nosotros tenemos una vida que nos lleva hacia otro destino y que debe estar encaminada a eso. Tenemos una eternidad. Nosotros somos almas que habitan este cuerpo. Un cuerpo físico que un día vamos a abandonar. Un cuerpo que un día nosotros vamos a dejar para poder transitar a esa eternidad con Él. Tenemos un espíritu que es el aliento de Dios que nos ayuda a conectarnos con Él, a entenderlo, a tener esa sensibilidad de escuchar. Estás haciendo algo mal, estás haciendo algo bien, Dios quiere que hagas esto o aquello. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de sentir en nuestro corazón ese no hagas esto, y es la voz de Dios, el Espíritu, trayendo a nosotros esa información y diciéndonos, hey, ten cuidado con lo que vas a hacer. Él es quien nos da la identidad. Nosotros venimos de Dios. Y algo que es importantísimo entender es que nosotros venimos a una existencia humana, pero somos almas. Y Dios nos da la oportunidad de vestirnos en este cuerpo para poder conocer quiénes somos y quién es Él. Y nos da su espíritu para que su espíritu nos dé el entendimiento de poder hacer ese tránsito de esta vida hacia la vida eterna, de poder saber quiénes somos y elegir la eternidad que queremos para poder avanzar a ese espacio en el que ya no estamos limitados por este cuerpo, en el que ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, en el que ya no vamos a tener angustias, sino que nosotros vamos a vivir en perfección con Dios, conociéndole, porque Dios dice que la eternidad se trata de que nosotros podamos conocerle. Luego decimos, santificado sea tu nombre. Dios es santo porque está apartado del mal. Algo que es santo es algo que se separa y nos invita a que también nosotros seamos santos. El nombre de Dios es santo y no se debe tomar en vano. Hay muchas personas que se les hace sencillo jurar, te lo juro por Dios, que yo estaba en ese lugar a tal hora. Y Dios dice que no debemos jurar por ningún lugar, porque ni siquiera nosotros tenemos la capacidad de hacer que crezcamos 1 centímetro más. Dios es soberano, Dios es dueño, nosotros no podemos hacer blanco uno solo de nuestros cabellos, aunque ahorita lo hagamos con procedimientos químicos, pero que nosotros tengamos el poder de dominar lo que Dios hace, no es real. Así que ese jurar o ese usar el nombre de Dios como si fuera una cosa liviana, no debe ser, porque el nombre de alguien es su identidad, es quién es. Cuando nosotros escuchamos acerca de cualquier persona, es su nombre el que le da la identidad y quién es quien nos dicta quién es. El nombre de Dios es santo, por eso dice que nosotros debemos tener ese respeto de santificarlo. Que venga tu reino, dice la oración. Sí, que nosotros anhelemos que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida.
Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es que el reino de Dios se manifieste en su vida. Porque cuando el reino de Dios se manifiesta, el reino de Dios trae paz, trae amor, trae bondad, trae mansedumbre, trae comprensión, trae alegría. ¿Y qué creen? Trae provisión, trae riquezas. Dios no tiene problema con que nosotros tengamos riquezas. El problema lo tenemos nosotros cuando las riquezas se convierten en lo más importante. Es ahí donde en verdad el problema se convierte en algo que necesitamos atender. Pero si las riquezas son puestas en nuestra mano, son puestas para que podamos compartirlas, porque para eso son, no para que nos aferremos. Nadie salió de aquí jamás con nada, ni se llevó de aquí nada. Ninguna persona murió y se llevó en su ataúd todo lo que había acumulado en su vida. Jamás. De aquí nos vamos con las manos vacías de lo que pertenece a esta tierra. Pero debemos irnos con las manos llenas de lo que pertenece al reino de los cielos. Para irnos con las manos llenas, necesitamos abrirlas aquí. Necesitamos ser generosos aquí. Necesitamos entregar amor aquí. Necesitamos que ese reino venga, el de Dios, a nuestras vidas. Que sea hecha tu voluntad. Bueno, esa es la parte de la oración que se nos dificulta. Aceptar la voluntad de Dios. Los seres humanos tenemos la particularidad de ser voluntariosos. Y quisiéramos que la vida sea como nosotros queremos. Incluso hay personas que tienen personalidades tan fuertes que si la vida no se da como ellos quieren, entran en estados de amargura. Y quisieran, es que yo quiero que esto pase, es que yo quiero que sea de esta manera, es que no, esta persona no se puede morir, no es que aquella persona no puede faltar, no es que yo no puedo enfrentar esta dificultad, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Han escuchado cosas como esas? ¿O las han dicho? Y es que sí sucede. En algún momento de mi vida también me sucedió. Porque yo me preguntaba muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si hago cosas buenas, no recibo cosas buenas de las personas? Porque la vida en este lugar está llena de dificultad por causa del pecado. Y porque el pecado nos aparta de Dios y lejos de Dios hacemos cosas que no sirven. Y las hacemos no solamente contra nosotros, las hacemos contra los demás. Porque normalmente lo que hacemos, dicen los expertos, que afecta al menos a 7 personas. Lo que nosotros hacemos y que pensamos que solo nos afecta a nosotros no es cierto. Afecta al menos a 7 personas más. Y de ahí si no decimos que afecta a muchas más. Así que ese aceptar la voluntad de Dios es aceptar que si Dios dice que una persona debe salir de nuestra vida, debe salir. Con todo y el dolor que nos pueda producir. Que si Dios dice que vamos a tener que abandonar comportamientos destructivos, pero a los que nos acostumbramos mucho, pues debemos abandonarlos. Que si Dios dice que debemos perdonar al que nos hace daño, hay que perdonarlo. No hay manera de escapar de esto. Porque si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Y eso es algo que necesitamos tener muy claro. Porque Dios dice que la deuda que otros tienen con nosotros es de este tamaño. La que tenemos con Él, si no es de este, lo supera. Entonces seríamos injustos si esperáramos que Dios nos perdone esto cuando nosotros no podemos perdonar esto. Y el que Dios haga su voluntad en nuestra vida tiene mucho que ver con el orgullo. Porque cuando nosotros tenemos nuestro orgullo muy cimentado en el corazón, queremos que las personas sean como nosotros esperamos que sean. Ay, es que esta persona
Yo iba y la saludé y no, ni siquiera, no me saludó. Pues que no me vuelva a hablar, porque esto, porque aquello. Y nos pegamos de cosas así, de sencillas. Y discutimos por cosas sin sentido. Y a veces hasta nos enojamos con alguien por algo que no hizo o que sencillamente ni se dio cuenta. Pero ya nosotros nos hicimos toda la película y guardamos el rencor, y guardamos el enojo y queremos hacer nuestra voluntad y nuestra voluntad después, ahora no. Pero Dios dice que necesitamos en cada oración que hagamos anhelar que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Anhelar que la voluntad de Dios se manifieste en nuestro corazón. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La de nosotros no. Y la visión que nosotros tenemos de la vida es corta. No sabemos qué va a pasar el siguiente minuto. Mucho menos vamos a saber lo que pasará en un año, en 2. Quiero contarles esta historia chiquita, tan especial. En Colombia, una mujer tenía su bebé. Y es una historia fuerte, porque su niña tenía 2 añitos, estaba chiquita, bien pequeña. Y ella salió a su trabajo, vivían en un piso 16, 17, y se fue a su trabajo. La niña se despertó, se baja de la cuna y se fue hacia el balcón. Y estando en el balcón, la niña se acerca demasiado al punto que se cae. Y como es natural, la niña pierde la vida. Su empleada le llama para decirle lo que ha sucedido y ella siente que el mundo ya no tiene más sentido, que el ser una empresaria exitosa ya no tiene más sentido. Y para ella es impactante lo que sucede. Sin embargo, viene Dios a su vida para hacerle comprender lo que está sucediendo. Y ella, en medio de su dolor, empieza a mirar a su alrededor lo que antes no veía. Y es que en su ciudad muchas niñas de 13, 14, 15, 16 años se embarazaban y terminaban abortando sus niños y poniendo en riesgo su vida porque sus padres les volteaban la espalda al ver que habían cometido este error. Y ella, en su deseo de que estos niños no pierdan la vida, empieza a organizar un lugar donde recibir estas niñas y crea una fundación que a esta vida, que a estas horas, que en este tiempo ha salvado infinidad, miles de vidas de niños y miles de vidas de adolescentes que en esos procedimientos pierden la vida. Sé que es fuerte que ella haya perdido su niña. Sé que es doloroso, nadie quisiera perder un hijo. Pero el haber perdido ella, su niña, fue el único detonante para que ella pudiera mirar a su alrededor y ayudar a esta cantidad de niñas. Ahorita ella, por supuesto que sí, tiene sus propios hijos, pero también tiene la satisfacción de haber podido hacer la voluntad de Dios y ayudar a tantos niños en su ciudad. Hasta un reconocimiento le hicieron y estuvo en televisión y en redes y la felicitaron por todo su trabajo. Pero del dolor de esa situación que ella tuvo que enfrentar, porque la voluntad de Dios era que esa niña viviera 2 años, nació este proyecto tan hermoso en el que tantos niños fueron rescatados. Quizá la voluntad de Dios en el momento en que sucede en nuestra vida no la logramos entender. Quizá nosotros no logramos entender por qué suceden cosas tan fuertes en nuestra vida. Yo he tenido personalmente situaciones en mi vida muy complejas y así sucedieron porque esa fue la voluntad de Dios y porque en otras fueron mis decisiones las que me llevaron hasta ahí. Sin embargo, todas ellas sumaron para bien, hicieron la diferencia en mi vida. Si nosotros pidiéramos que en cada oración la voluntad de Dios fuera hecho, quizás no necesitaríamos pedir nada más, porque ya sabríamos que vendría algo bueno, agradable y perfecto a nuestra vida.
y decimos que esa voluntad de Dios sea hecha en nosotros como se hace en el cielo la voluntad de Dios. En el cielo nadie dice, no, no estoy dispuesto a lo que tú digas, Señor. No, si Dios le dice a un ángel, ¿veías esto? El ángel no se para delante de Dios y le dice, no, ¿cómo crees? Yo voy a hacer mi voluntad. No funciona así. Pero nosotros necesitamos anhelar que así tengamos ese igual corazón de obediencia, de decir, sí, Señor, estamos dispuestos a hacer lo que tú nos pidas. Estamos dispuestos a aceptar lo que tú nos des. En esta vida vamos a tener dificultades. Jesús las tuvo. Y Él es el modelo perfecto. Y no pecó. Y las dificultades no vinieron porque Él hizo algo. Vinieron porque esta vida se transita así. Y se transita así para que nosotros podamos conocernos. Y para que en medio de esas dificultades podamos hallar a Dios. Y podamos conocerlo a Él. Pues muy bien. Aquí vienen nuestras necesidades. Porque siempre, obviamente, aunque empecemos la oración reconociendo quién es Dios, pues vamos a plantear nuestras necesidades. Y qué importante, vemos que el Padre Nuestro nos habla primero de quién es Dios, de a quién nos estamos dirigiendo, de quién nos está escuchando esa oración, para saber que hay una respuesta efectiva. Y luego vamos a decir, Señor, danos el pan nuestro de cada día. Todos quisiéramos pedir, Señor, danos una bodega para almacenar el pan. Porque nos gustaría tener la certeza de, ay, tengo la cuenta bancaria llena. Cualquier dificultad que se presente la tengo cubierta. Pero eso no es una dependencia. Y Dios necesita que nosotros aprendamos a depender de Él. Así que nos da el pan de cada día. El pan es una representación de la necesidad física. Porque con hambre no tenemos la capacidad de pensar claro. Y Dios dice, el pan que necesitas te lo doy a diario. A diario te doy el vestido. A diario te doy la salud, a diario te doy el bienestar, un techo sobre tu cabeza, una cama cómoda en que dormir. Eso te lo doy a diario. Todo lo que nosotros ponemos a nuestra mesa llega ahí porque Dios es quien lo da. Y podemos decir, pero yo soy el que trabaja. Sí, claro, por supuesto que sí. Cada uno de nosotros va y trabaja. Y recibe la recompensa porque Dios es bueno. Y vamos y preparamos nuestra comida y la disfrutamos porque Dios es bueno. Una vez que Dios ha cubierto las necesidades de nuestro cuerpo, ya empezamos a trabajar sobre las de nuestra alma. Y dice, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Los pesares del corazón y del alma se producen por el comportamiento que tenemos y por el comportamiento que tienen los demás. Y Dios quiere que transitemos y aprendamos a manejar esto de manera dinámica. El perdón es un ejercicio. No sé cuántos van al gimnasio, pero bueno, cuando empecé a ir al gimnasio la primera vez, levantar la mancuerna que tenía 5 kilos daba que hacer. Y dolor. Y dolía. Y luego se hizo tan sencillo que ya podía levantar una de 10. El perdón es igual. Cuando aprendemos a perdonar algo y empezamos a resolverlo a diario, se nos hace más fácil cada día. Dios dice, no permitas que el enojo permanezca en tu corazón hasta que llegues al momento de irte a dormir. Porque una vez que te vayas a dormir, lo vas a guardar en el corazón. Y normalmente cuando estamos enojados, no sé ustedes, pero a mí me pasa, que si yo me duermo enojada, me duermo pensando en lo que estoy enojada. Me despierto pensando en lo que estoy enojada. Y entonces es ahí donde empezamos a hacerle peso a lo que no conviene. Y es entonces donde empezamos a darle vueltas. Pero si yo le hubiera hecho esto, y se nos empiezan a ocurrir cosas. Y la mente se va ahí. Y ahí se nos van las situaciones. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a resolver a diario lo que a diario sucede. ¿Que me hiciste esto? Oye, ven, me hiciste esto y me sentí de esta forma con lo que hiciste. Y quiero que lo sepas, pero sin embargo entiendo que
algo sucedió para que lo hicieras y quiero que estemos en paz. Y vamos resolviendo nuestra alma en la oración. Y también nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Que Dios nos libre del mal, pero no del mal que nosotros vemos afuera, aunque también ese mal que nos acecha cuando viene alguien y nos arrebata la bolsa o nos quita lo que teníamos o se lleva nuestras pertenencias. Lo que Dios nos dice en la oración es que pidamos al Señor que nos libre del mal que hay dentro de nuestro corazón, que nos ayude a verlo. Porque quizá para nosotros es fácil ver lo que está afuera, pero difícil ver lo que está dentro. Y dentro de nosotros hay envidia, y dentro de nosotros hay lujuria, y dentro de nosotros hay maledicencia, resentimiento, enojos, rencores, venganzas, orgullo, prepotencia. Todo ese tipo de situaciones que hay dentro de nosotros, solo Dios puede ayudarnos a verlas. Solo Dios puede ayudarnos a sanarlas. Así que, ¿cuál es la oración que Dios espera que nosotros hagamos? Una oración que sepa hacia quién está enfocada, que es al Padre. Un Padre que está dispuesto a responder y a darnos lo que nosotros anhelamos, necesitamos y estamos esperando en nuestra vida. Una oración que respete quién es Dios, que tenga esa honra, que sea una oración con respeto, con amor, con reverencia. Una oración con la certeza de que vivimos y transitamos esta vida para ir a una eternidad en el reino de los cielos. Una oración que tiene claridad sobre las necesidades que tiene nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, de esa presencia de Dios. Y una oración con la certeza de que Dios tiene el poder, la capacidad, el amor suficientes para entregarnos lo que necesitamos. Es una alegría haber compartido con ustedes este espacio. Gracias a los que nos estuvieron acompañando aquí en este lugar. Un abrazo, un beso para todos ustedes y que muy pronto podamos elevar esas oraciones con toda la sinceridad y la tranquilidad de saber que si el reino de Dios viene a nuestra vida es para bendecirnos, para ayudarnos y para hacernos mejores personas. Bendiciones.